Buenos días, estimados estudiantes. ¿Me confirman el anuncio, por favor? Buenos días, Miss. ¿Se escucha bien? Bien, muy bien, Zulema, no te preocupes. Entiendo. Muy bien. Muy bien, vamos a iniciar con la sesión del día de hoy, ¿sí? Recordando, sí, lo que hemos trabajado, chicos, a ver, para poder pasar a este tema. Hemos hablado de dos temas sumamente importantes. ¿Cuáles son? Y, profe, son los pronombres posesivos, pronombres Ya. numerativos. Lo otro es, los pronombres numerativos tiene ordinales, paritativos, multiplicativos. Muy bien, sí. Pronombres indefinidos, pronombres personales, pronombres posesivos, pronombres demostrativos, pronombres exclamativos. Otro es pronombres interrogativos. Eso nos queda, profe. Muy bien, hemos hablado de los diferentes tipos de pronombres, ¿cierto? Ahora, ¿qué entendemos por pronombres? ¿A qué nos referimos con ello? ¿Qué es un pronombre de manera general? Buenos días, Miss. Buenos días. Los pronombres son los que reemplazan a las personas. Ya, reemplazan a la persona. Muy bien. ¿Cuándo yo hago uso de pronombres, chicos?
yo, ustedes, nosotros, Claro, esos son los pronombres. Pero cuando yo hago uso de dichos pronombres, ¿en qué momento? ¿Para qué? ¿Cuál es su finalidad? En ella, ello, profe. Ya, son pronombres eso. Muy bien. para mencionar al sujeto. ¿Cómo? Cuando mencionamos al sujeto, El pronombre sirve para mencionar al sujeto o cuando yo no deseo especificar el nombre de él. sí, ¿Cuál es el objetivo principal de un pronombre? cuando no deseo mencionar, Cuando no deseo mencionar, no deseo especificar, ¿cierto? Al sujeto. Esa es la finalidad del pronombre, ¿cierto? Por eso decimos que el pronombre reemplaza al sustantivo. ¿Ya? El pronombre es quien va a reemplazar al sustantivo. Entonces, con el sustantivo, cuando yo hago uso de sustantivos, yo los uso ¿para qué? Para mencionar, para especificar el nombre, ¿cierto? Pero si yo no deseo especificar el nombre ni dar a conocer de quién estoy hablando, ¿qué voy a hacer uso? Voy a hacer uso de pronombres. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, entonces eso queda claro, ¿verdad? ¿Alguna duda respecto al tema del pronombre? sí, ¿Todo claro? ¿Alguna duda? ¿Mm? Chicos, Sí, profe. Está claro. muy bien. Ahora, cuando yo les digo, por ejemplo, Clarisa escucha o Clarisa estudia, Adelino juega, Zulema camina y Yanina canta, ¿qué estoy indicando? acciones, Estoy indicando acciones. Muy bien, estoy indicando acciones que está realizando. ¿Quién? Está realizando una persona. Que realiza una persona. ¿Y esas acciones cómo se les conoce? el verbo, Con El verbo. pronombre. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar del verbo, ya de los verbos, que son las diferentes acciones o estados que va a desarrollar una persona. Nosotros muchas veces nos hemos dejado guiar simplemente por las acciones que realiza, sí, una persona, pero también los verbos van a expresar estados. ¿Ya? Hay que tener en cuenta eso. Son palabras que expresan acciones y estados. Acciones que hacen o pueden hacer las personas, animales o cosas. Mejor dicho, ¿quién? El sustantivo. Y estados que pueden presentar también los sustantivos. Pero aquí se va a usar en los verbos ser y estar. ¿Sí? Acciones, sí hay una variedad de verbos que dan a conocer las acciones que realiza el sustantivo. Pero en los estados vamos a tener al estado ser y estar. ¿Sí?
Ahora, los verbos ser y estar van a ser normalmente los que van a expresar estados. Por ejemplo, el hecho de ser bombero, estar casado, soy feliz, está triste, el coche era amarillo y estaba roto, por ejemplo. Ahí estoy haciendo uso del verbo ser y del verbo estar, que también tiene su conjugación, ¿no? Estar cansado, soy feliz. Soy feliz, por ejemplo, ¿de qué verbo es ser o estar? Ser. Del verbo ser, ¿cierto? El coche era amarillo, ¿era de qué? ¿Ser o estar? Estar. ¿De estar? ¿De qué era referencia? Estar. El verbo ser, ¿ya? Y estaba roto, sí, es del verbo estar, ¿ya? Entonces recuerden, los verbos, aparte de indicar acciones, también indican estados, ¿ya? Ahora, como les decía, ¿no? El resto de los verbos van a expresar acciones, como por ejemplo leer, saltar, llover, rugir, volar o navegar, ¿no? Ahora, para yo nombrar a un verbo, lo que vamos a hacer es que con el infinitivo, que consiste en nombrar al verbo con la terminación ar, ir, que son las conjugaciones del verbo, ¿sí? Vamos a nombrarlas con ellos, ¿no? Por ejemplo, caminar, bailar, pensar, estudiar, comer, beber, comer, leer, tener, con ir es vivir, reír, partir, escribir, ¿no? Son sus tres conjugaciones del verbo. La primera conjugación son verbos que van a terminar en ar, ¿ya? Por ejemplo, saltar, caminar, gritar, van a pertenecer a la primera conjugación. La segunda conjugación son aquellos verbos que van a terminar en er, como comer, correr, ¿sí? Y tercera conjugación, verbos que van a terminar en ir, ¿sí? Como reír, escribir, ¿sí? Son los diferentes tipos de verbos que terminan en ir. Entonces, ¿cuántas conjugaciones tiene el verbo? Tres, profe. Tiene tres conjugaciones. Primera conjugación, ¿cuál es? La primera conjugación, ¿a qué hacemos referencia? Al andar, profe, como es caminar. Saltar. A la terminación, ar, Reír. ¿cierto? Palabras o verbos, acciones que terminen en ar. Segunda conjugación, Er. Profe. terminación er. Y tercera conjugación, Ir. Ir, profe, ir. ir. ¿Sí? Entonces son las tres conjugaciones del verbo. Es fundamental conocer estas conjugaciones. ¿Por qué? Porque el verbo va a tener, sí, variaciones, ¿cierto? De acuerdo al tiempo, a la persona a la cual nosotros nos estamos refiriendo. Pero siempre va a volver a su raíz, ¿no? A su verbo principal. ¿Bien? Muy bien. Los verbos van a estar formados por una raíz y por una desinencia.
Para yo obtener la raíz del verbo, o mejor dicho, de qué derivan los demás verbos y sus conjugaciones, yo debo de nombrar al infinitivo del verbo y suprimir la terminación ar, er, ir, según sea el caso. ¿Ya? Por ejemplo, yo tengo el verbo cantaba. ¿De qué verbo proviene el verbo cantaba? El verbo cantar. Del verbo cantar. Pero si yo le quito la letra ar, ¿qué me queda? Queda canta. ¿Canta? Can. Canta. Me queda canta. Entonces, en base a esa raíz, se van a ir formando los demás verbos, ¿ya? Por eso es que se forma o se da de esta manera, ¿no? Yo, para poder conocer de dónde proviene, yo le suprimo el ar y busco la raíz de mi verbo, porque a raíz de cant se van a ir formando los de cantó, cantaba, cantamos, ¿cierto? Se van a venir apareciendo sus conjugaciones. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. Ahí, disculpe, Ahora, profe, ahí, ¿qué verbo dijo? ¿cómo? ¿Qué verbo dijo que era, profesor? ¿A cuál te refieres? ¿Al verbo cantaba? Eso. A ver, vuelvo a explicar, ¿ya? Para que me entienda. Yo tengo, por ejemplo, cuando yo digo, ¿no? Lucía cantaba en el parque, por ejemplo. Entonces, yo quiero, la pregunta es, ¿de qué verbo proviene el verbo cantaba? Del verbo cantar. Pero a raíz de, ¿cuál es la raíz de dicho verbo en la cual se forman los demás conjugaciones? Entonces, yo para saber la raíz de mi verbo, ¿qué le voy a hacer? Voy a suprimirle la conjugación ar del verbo principal, ¿sí? Que me quedaría canta. Y al yo tener la raíz, voy a ir formando las demás conjugaciones de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la persona. ¿Ya? Lo mismo sucede con vendieron, por ejemplo. ¿De qué verbo proviene? Verbo vender. Verbo ar. No, vendieron. ¿De qué verbo proviene? De vender. De vender. Y si yo le suprimo el er, Vende. vent, queda vent. ¿Por qué yo busco la raíz? Porque a la raíz yo le puedo agregar diferentes términos que formen nuevos verbos para que se adecúen aquí al contexto. ¿Ya? ¿Sí? Y lo mismo sucede con partiremos, ¿no? Partiremos, ¿de qué verbo proviene? Partir. De partir, ¿no? Igualito, la misma función. Ahora, la desinencia o se le denomina desinencia a aquellos términos que yo le voy a colocar a mi raíz para formar las demás conjugaciones del verbo. ¿Ya? Por ejemplo, tengo el verbo cantaba, que viene del verbo cantar. Al suprimir, tengo mi raíz cant y yo le agrego la desinencia aba y formo cantaba. ¿Sí?
Y lo mismo con vendieron, ¿no? Y de esa forma se van formando las nuevas formas verbales, ¿no? Ahora, estas pueden adoptar diversas formas según sea la circunstancia, lo que les decía, ¿no? Cantar, cantó, cantando, cantamos, cantará, ¿cierto? Y las diferentes formas que pueden presentar un verbo se les va a denominar las formas verbales, ¿sí? Donde va a surgir a partir de la unión, de la raíz del verbo con las diferentes desinencias, ¿no? Por ejemplo, de estudiar. Yo le quito ar y me queda estudi. Entonces, a estudi yo le puedo agregar amos, aba o ara. Entonces, yo formo estudiamos, estudiaba, estudió, estudiara, ¿cierto? Estudiará. Entonces, estoy formando nuevas formas verbales. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo claro? Muy bien. Ahora, estas formas verbales pueden ser simples o compuestas. Se van a situar en el tiempo, tienen número, tienen persona y tienen modo. Mejor dicho, que estos son los accidentes gramaticales del verbo. ¿Sí? Entonces son 5. ¿Cuántos accidentes gramaticales tiene el verbo? El verbo va a tener 5 accidentes gramaticales. ¿Ya? Simples o compuestas, tiempo, número, persona y modo, que en el modo va a mostrar la actitud del hablante, ¿no? ¿Qué es lo que quiere expresar haciendo uso de un verbo? Y ahí se hace uso del modo, ¿sí? Ahora, los tiempos del verbo se puede presentar de una forma verbal, ¿no? Pueden ser presente, pasado, futuro y condicional. El pasado también se le determina como pretérito, ¿ya? Entonces, los tiempos pueden ser presente, pretérito pasado, futuro y el condicional. Cuando yo hablo del tiempo presente, voy a indicar cuando la acción va a realizarse en ese momento, ¿no? En el instante que se está hablando. Por ejemplo, yo dicto clases a las yo dicto clases o estoy dictando clases, ¿cierto? Presente. Pretérito o pasado, cuando ya la acción ya ha sucedido, ya se ha realizado, ¿no? Yo dicté clases a quinto año, por ejemplo, ¿cierto? Entonces ya pasó. Y futuro, acción que todavía no se ha realizado, ¿cierto? Yo dictaré clases a primer año, por ejemplo. Entonces, es algo futuro. Y condicional es cuando voy a condicionar la acción que voy a realizar en base a otra acción, ¿no? Por ejemplo, cuando yo digo, yo estudiaría siempre y cuando me regalen una laptop, por ejemplo. ¿Qué estoy condicionando? Estoy condicionando mi estudio en base a una laptop. ¿Me dejo entender? ¿Me dejo entender ahí? A ver, cada uno de ustedes vamos a elaborar oraciones, ¿ya? Para que se pueda comprender mucho mejor. En presente, pasado, futuro y condicional. A ver, un minuto para que puedan pensar en una oración. Por cada tiempo, ¿ah? ¿De cuál mes? ¿Qué se hace? Disculpe. Por cada tiempo me van a elaborar una oración. Presente, Pasado, futuro y condicional. 4 oraciones entonces. Exacto.
Ya está. A ver, Adelino. Adelino. Sí, profe. Adelino, a ver tus oraciones, te escucho. El presente. Hoy día tengo clases. Ujú. El pasado. Pasado. En diciembre tuve este accidente. Ujú. El futuro. Para el año va a dar muy bien mi chakra. Dará muy bien mi chakra, ¿ya? ¿Y condicional? Adelino, condicional. El condicional es, yo aprenderé cuando me regalan algún libro. Ujú. Muy bien, a ver, Clarisa, te escucho. En el presente, Miss. Yo estudio a las 8 de la mañana. El futuro. Yo futuro. En el pasado, perdón. Yo estudiaba en las mañanas. En el futuro. Yo estudiaré comunicación. Y condicional. Yo estudiaría inglés. Ya, Miss. Ya, Miss, ¿está bien? Está apagado su audio. A ver, pero me dices yo estudiaría inglés, pero para que sea condicional debe de haber una oración luego de la acción condicional. Correcto. ¿Cierto? ¿Cómo podría ser? Yo estudiaría en las tardes inglés. Yo podría colocar, ¿sí? Para que sea condicional. Yo estudiaría inglés y las clases fuesen de tarde. Ya. Ahí recién sería condicional. ¿Cuál, Miss? No lo comprendo. Yo diría, yo estudiaría inglés si las clases fuesen de tarde. Ahí yo recién estoy condicionando la acción. Ya, Miss. Ujú. Muy bien, a ver, Yanina. Miss, me falta, lo que pasa es que mi hija se ha despertado y ha estado gritando, Miss, me falta terminar. Ya, no te preocupes. Entonces recuerda, presente, la acción sucede en el momento. Pretérito o pasado, cuando la acción ya ha sucedido. Futuro, cuando la acción
aún no se ha realizado. Y condicional cuando yo voy a condicionar mi acción en base a otra. ¿Ya, chicos? Muy bien. A ver, seguimos. Entonces, esos son el tiempo del verbo, ¿no? Ahora, otra de las formas verbales, ¿sí? El verbo se puede presentar en número, tanto singular y plural, ¿sí? Cuando hablamos de forma singular es cuando la acción lo va a realizar una sola persona. Aquí quiero ser bien claro, ¿ya? Cuando yo hablo del número del verbo, no significa que vaya a realizarse, ¿sí? Varias acciones o una sola acción, ¿ya? El número del verbo va a estar determinado por por la cantidad de personas quienes realicen la acción. Si es de forma singular, significa que una sola persona es quien está realizando la acción. Va a girar en torno a una sola persona. ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Y si es de forma plural, varias personas realizan la acción. ¿Ya? Cuando varias personas realizan la acción. A eso se refiere. ¿Ya? Entonces, singular, cuando la acción es realizada por una sola persona, y plural, cuando la acción se va a realizar o van a realizar varias personas. No vaya a ser que me hagan lo distinto. Por ejemplo, singular, Juan estudia. Plural, profesora, sería Juan estudia, lee, escribe. No. Ya, si tú me dices, en plural sería Juan y María estudian. Ahí es plural, pero se define según la cantidad de personas. ¿Sí? ¿Me dejo entender? Sí, Miss. Muy bien. ¿Me puedes dar eso? Una sola persona y plural cuando realizan varias personas la acción. ¿Ya? Luego tenemos, ¿sí? Ahora, la persona de los verbos nos va a indicar quién o quiénes realizan la acción. La persona de un verbo puede ser primera, segunda o tercera persona en singular y también primera, segunda o tercera persona en plural, ¿sí? Cuando yo hablo, ¿sí? De primera, segunda y tercera persona, vamos a hacer referencia, por ejemplo, en primera persona, yo del singular hago referente al yo. Yo leo, yo escribiré, yo estudié, yo he aprobado. Segunda persona del singular es el tú. Tú lees, tú escribirás, tú estudiaste, tú has aprobado. Y tercera persona del singular, él o ella. ¿Sí? Él o ella. Él lee, él escribirá, él estudió o él ha estudiado. Eso es siempre y cuando sea en singular. Yo, tú, él o ella. ¿Sí? Y en plural, ¿sí? Van a ser nosotros o nosotras en primera persona del plural, vosotros o vosotras o ustedes en segunda persona del plural y tercera persona del plural, ellos o ellas. Ya, por ejemplo, primera persona en plural, nosotros leemos, nosotros escribiremos, nosotros estudiaremos y nosotras hemos aprobado. ¿No? Segunda persona del plural, por ejemplo, ustedes, o digo vosotros, vosotras leéis, vosotros escribiréis, ustedes leen, ustedes escribirán, ustedes han aprobado, vosotros habéis aprobado, ¿cierto? Y tercera persona del plural, ellos o ellas. Ellos leen, ellos escribirán, ellos estudian o ellos han estudiado. ¿Ya? Y acá tenemos este cuadrito, ¿no? Que le pueden tomar captura para que puedan recordar, ¿no? Tanto en singular como en plural. ¿Sí?
¿Le tomaron captura? Sí, ya está, Miss. Dame el lapicero, hija. Muy bien. Entonces, no se olviden de esto, ¿ya? Muy bien. Ahora, las formas verbales impersonales que vaya a tener el verbo o no personales van a estar formadas, ¿sí? Son aquellas que van a estar formadas por no expresar la persona que realiza la acción. Sí, una de las formas verbales no personales son el infinitivo, el participio y el gerundio, ¿no? Infinitivo, estudiar, comer, vivir, participio, estudiado, comido, vivido, y el gerundio, ¿no? Estudiando, comiendo y viviendo, ¿no? Que son parte del verbo, ¿ya? Ahora, estas formas verbales pueden ser simples o compuestas. Simples, voy a hacer referencia cuando las formas verbales van a estar formadas por una sola palabra, o mejor dicho, por un solo verbo, ¿sí? Y compuestas van a ser aquellas que van a estar formadas por dos palabras o por dos verbos, se podría decir. No, pero no van a ser los verbos que indican acciones, sino va a ser una forma del verbo ver y más el participio de otro verbo, ¿ya? Por ejemplo, he jugado, había dormido, habré aprobado. Esa sería una forma verbal compuesta. Pero si yo te digo nada más, fuimos, pintó, cantaría, son, es forma verbal simple. ¿Sí? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Muy bien. Ahora, el modo, el siguiente accidente gramatical del verbo es el modo. ¿Ya? El modo nos va a indicar, ¿sí? La actitud del hablante, de cómo él se está desempeñando, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir o manifestar en base a la acción? ¿Ya? El modo verbal va a indicar la actitud del hablante ante la acción expresada por el verbo. Estos modos verbales son tres: indicativo, subjuntivo e imperativo. ¿Ya? Primero, indicativo. Cada uno de ellos va a indicar un modo verbal, ¿no? Referente a qué es lo que desea manifestar. El modo indicativo expresa acciones que se presentan como reales. ¿Qué quiere decir ello? Como objetivas. ¿Sí? Ese es el modo indicativo. El modo subjuntivo se va a desarrollar o va a expresar deseos u órdenes negativas. ¿Sí? Y el modo imperativo van a ser que va a expresar órdenes afirmativas. ¿Ya? El subjuntivo indica órdenes o deseos negativos y el imperativo expresa órdenes afirmativas. ¿Sí? El modo indicativo, por ejemplo, cuando yo digo, los niños aprendieron mucho. ¿Qué estoy haciendo? Estoy afirmando que los niños fueron quienes aprendieron mucho, ¿cierto? ¿Es algo que yo pueda corroborar o no? Sí, Miss. Sí, ¿verdad? Es algo que yo puedo corroborar. Entonces, ese sería en modo indicativo. ¿Cuál es la acción ahí? Cuando yo digo, los niños aprendieron mucho, ¿cuál es la acción? Aprendieron. Aprendieron, ¿cierto? Ahora, modo subjuntivo, ¿sí? Va a expresar deseo u órdenes negativas. Cuando yo digo, no faltes al respeto, por ejemplo, ahí, ¿cuál es la orden?
Faltes. Faltes. ¿Cierto? O cuando yo digo, no, ojalá acaben las guerras. Ojalá. Ojalá será el verbo. Acabe, Miss. Acabe. ¿Ya? Y modo imperativo, órdenes afirmativas, ¿no? Cuando yo digo, hey, estudia o vayan en silencio, ¿cierto? Es una orden afirmativa, ¿cierto? Entonces son los tres tipos de modo que va a tener el verbo. Chicos, ahora, hasta ahí, ¿alguna consulta, alguna duda? Algo que quizás no me hayan entendido o no me hayan comprendido. Chicos, todo claro. Sí, profe. ¿Todo claro hasta ahí? Muy bien, entonces en base a lo que les acabo de explicar, ustedes me van a desarrollar esta actividad, ¿sí? Me van a desarrollar esta actividad en base a lo que ya les he explicado, ¿sí? A ver, les voy a dar, yo creo que 3 minutos más que suficientes para que lo puedan desarrollar.
Muy bien, ¿terminaron? Chicos, Adelino, Zulema, Yanina, Clarisa. Sí, Miss. A ver, verbos en primera conjugación, ¿cuáles van? Saltar, cantar, Ya, verbos tocar, saltar, tocar, tocar, ¿qué más? hablar, Hablar, imaginar, imaginar. imaginar. ¿Son todos? Sí, Miss, creo que es todo. Y cantar Como le he también me hecho dijiste, rápido. ¿verdad? Sí, Miss, cantar, tocar, Hablar, saltar, cantar, tocar, hablar, imaginar. muy bien. Segunda conjugación, Coger, comer, temer, oler. Conseguir, no, conseguir no es segunda conjugación, ¿ah? Esa es tercera, Miss. Ya, oler también, suponer, ¿cierto? hablar, profe, hablar. No, hablar tampoco, hablar está en la primera conjugación. Comer, Muy bien, temer, suponer. muy bien. Tercera conjugación, ¿cuál será? Reír, insistir. Reír, vivir, insistir, decir, conseguir. Todo lo que termina de ir, Miss. Todo lo Comer. termina de ir. Muy bien, excelente. Ya esa estuvo muy fácil, ¿verdad? A ver, Sí, Miss. dice, averigua a qué conjugaciones pertenecen los infinitivos de estos verbos. Leí, ¿cuál es su infinitivo? ¿De qué verbo proviene? Del verbo leer. De leer. ¿Cuál es su conjugación? Primera, segunda, tercera conjugación. Tercera. Tercera. ¿De cuál mis? ¿De leer? Oh, A leer. ver, leí, su infinitivo, ¿cuál es, mejor dicho, cuál es su verbo principal? ¿De qué verbo proviene? Leer, Miss. De leer. ¿Y qué conjugación es leer? Primera, segunda, tercera conjugación. Segunda, Miss. Segunda. Segunda, andaré. ¿De qué Andar. verbo proviene? De andar. De andar. ¿Qué conjugación será? Segunda. Andar. Andar, andar. Primera, Primera, Miss. Andar. Termina. primera. Sería Conduce. andar. Conduce, ¿de qué verbo proviene? Conducir. De conducir. ¿Qué conjugación será? Tercera, Miss. Tercera. Y he construido. Construir. De construir. Y ¿Cierto? tercera, ¿Para Miss. qué tipo de verbo es? ¿Simple o compuesta? Simple o compuesta es. Compuesto. ¿Mm? Simple o compuesta es el verbo he construido. Compuesto. Con Compuesto, mi. compuesto. ¿Ya? Muy bien. Ahora, completa con los verbos según sea el caso. La pelota, ¿qué podría ser? Escucha, llega, nada, patea, ordena o lee. Patea, mis. Patea, puede ser. Patea la pelota. Muy bien. Canciones. Escucha canciones. Escucha canciones. En la playa. Nada en la playa. Nada en la playa. Cuentos. Lee. Lee cuentos. La cama.
Ordena la cama. Ordena la cama. Al cine. Llega al cine. Llega al cine. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esa es la forma correcta de poder dar a conocer los diferentes o conjugar al verbo. ¿Ya? ¿Hasta ahí alguna duda, alguna consulta, algo que quizás no me hayan entendido? ¿O todo claro? Todo claro, Miss. Muy bien, chicas. Entonces, si no hay consultas, hay que practicar, hay que repasar, ¿sí? Para la siguiente clase. Muy bien, ha sido todo por hoy. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.